Hola a todos y todas, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro conversatorio, conociendo a los candidatos y candidatas de constituyente organizado. El invitado de hoy es un invitado extraordinario, entre muchas cosas, porque es un candidato que está en uno de los distritos más complejos, dicen, ¿no es cierto?, del país. No tanto por la calidad de los votantes, sino por la calidad de los candidatos. El nombre es Manuel Boldarsky, representante de la lista del pueblo. Aquí tienen invitación para que se integre, ¿no es cierto?, a nuestra conversación. Ya la invitación ha sido cursada. Esperemos a que Manuel comience, reciba, ¿no es cierto?, la invitación y comience. Ya la invitación fue cursada. Lo estamos invitando a unirse. Manuel, ya está. Esperemos que reciba la señal. Bueno, como ustedes ya saben, Constituyente Organizado ha iniciado una campaña, en el fondo, en favor de la no dispersión de votos. La situación es compleja, dado que la legítima aspiración de todos, de todas las fuerzas transformadoras. A ver, algo pasa, porque hemos invitado a Manuel. Ahí está. Estimado Manuel, Hola César, ¿cómo estás ahí? estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, pues feliz de esta conversa. Muchas gracias por la invitación. Oye, la felicidad es nuestra y agradecerte desde ya que estés un día domingo a esta hora junto a nosotros. Es recíproco en todo Pucha, caso. sí, Tienes que agradecerme l- a mí de que... la pelea es desigual, pues, la contienda es desigual, así que hay que darlo todo, pues, como ha sido desde un principio nomás. Oye, nosotros en realidad feliz de tenerte, feliz de tener a un candidato de un distrito muy potente. No de los más mediáticos, debo decirlo, pero sin duda uno de los candidatos de una de las listas que ha dado mucho que hablar en el fondo a nivel nacional. De lo cual quiero que me comentes largo y tendido durante esta entrevista de cómo de algún otro modo la lista del pueblo se ha logrado transformar casi en un fenómeno de, de esta elección constituyente. Oye, mira, nosotros siempre comenzamos haciendo una breve descripción de lo que nos entregan las redes de los candidatos. En el caso Démosle. tuyo, dice que Manuel Boldarsky tiene 36 años, eso lo decimos siempre, pero en el caso tuyo hay que resaltar tu juventud. Treinta y ¿Y siete desde el 11 de marzo, pero muy bien, pero muy bien, 37 así que años. un año menos joven desde el 11 de Sí, marzo. sigue siendo joven, ¿ah? Ah, qué bueno. Eres abogado, resides en la comuna de Santiago. Actualmente estás colaborando con organizaciones, ¿no es cierto?, de derechos humanos. Dice que eres viceactivista, ¿ya? Eh, Estás abocado también al tema de la cultura, el de los derechos de los y las trabajadoras de este país, y que eres director ejecutivo de la Escuela de Folclore Fundación Huentelauquén. ¿Quién lo diría? Y yo tengo el dato, ¿no es cierto?, de que tú eres aplicacionista. Así es. Estudiaste en el, en, Orgulloso, orgulloso. en el Fui liceo de presidente aplicación. del centro de alumnos también en el liceo de aplicación. Oye, cuéntanos de tu historia, desde lo más trivial de tu niñez hasta cómo llegaste a transformarte en un constituyente, perdón, en un Wow. candidato constituyente. Soy hijo de Manuel, soy el cuarto Manuel de mi familia, bisnieto de un inmigrante judío que arrancó de los nazis. Eh, bueno, hijo de Manuel y de Jessica, por supuesto. Soy hermano de Tamara y de Karen, y tío de Antonella, de Emiliano y de Amelia. Esposo de Cris, mi querida espesa, le digo yo, pero es mi querida esposa.
Me crié en Maipú hasta como los 20 años, viví con mis papás hasta que me puse a pololear, tuve por ahí una intención de jugármela a vivir solo con una polola, pero no me resultó. Volví a la casa, luego conocí a Cris, a mi esposa, y ahí sí me resultó, así que se fue a vivir solita ella y yo me fui siguiéndola y nunca más nos separamos. Hoy de eso han pasado 13 años ya, llevamos 10 años casados. Como te decía, estudié en el colegio de Rasuri y en el colegio Pía Marta en Estación Central. Luego, en primero medio, me vi en la disyuntiva me vi en la disyuntiva entre el Liceo Experimental Artístico y el Liceo de Aplicación para primero medio, considerando que yo ya formaba parte del conjunto Huentelauquén como uno más de los discípulos de Enrique Molina, que es mi mentor, mi maestro, uno de mis maestros en la música, uno de los más importantes. Eh, y no pude tomar esa decisión. Bien me ayudó mi papá a seguir por el camino de las humanidades, por eso seguí por el Liceo de Aplicación. Ahí tuve la suerte de tener a otros grandes maestros y maestras como María Esperanza Bonifaz, por ejemplo, como Luisa Lara, como varios baluartes de docentes de la educación pública, que tuve la suerte de que me toleraran, la verdad, porque yo era bien insoportable, siempre he sido bien desordenado, bien inquieto. Eh, Terminé el liceo, tuve el privilegio de ser honrado con algunos premios, con algunos reconocimientos. Me, Como fui siempre bien desordenado y no tuve mucha dedicación, mucha exclusividad a la dedicación que requería el estudio, siempre la música estuvo ahí al lado mío, siempre la formación de talleres de distinto tipo, talleres musicales, bandas, talleres ecológicos, que fueron como mi foco todo el tiempo. No tuve muy buenas notas y no tuve muy buenos resultados de la prueba de aptitud. Quedé en lista de espera en la USACH para estudiar historia, pero por ahí también con mi papá, que ha sido como el que ha estado siempre al lado mío tomando las decisiones trascendentales en mi vida, me recomendó, como era una de mis opciones, el derecho, que pensara en la Academia de Humanismo Cristiano, porque ahí habían profesores que él respetaba mucho, que eran todos abogados de derechos humanos. Así que ese fue el camino que elegí. Entré a la Escuela de Derecho en el año 2003 de la Academia de Humanismo Cristiano, cuando era directora la señora Verónica Reina. Tuve la suerte de ser alumno de ella como directora del área jurídica del FASIC, de la Fundación de Ayuda Social de la Iglesia Cristiana, que fue uno de los primeros organismos de derechos humanos a nivel internacional que se hizo cargo de la atención psicológica de las víctimas de la dictadura cívico-militar que vivimos en Chile entre el 73 y, ¿para qué decir? Podríamos decir que todavía la estamos viviendo con la constitución que tenemos, pero Con la democracia pactada. claro, con esta democracia cocinada. Tuve el privilegio de contar con Nelson Caucoto, con Héctor Salazar, con Hernán Quesada, con Alberto Espinosa, con, con sendos próceres de la defensa y de la consagración en general de la vida a la defensa de los derechos humanos de las personas que estaban siendo vulneradas por lo menos desde la época de los 80 en adelante. En la universidad tampoco me destaqué tampoco fui muy destacado como estudiante, sino en áreas como la divulgación y como la extensión. Siendo músico traté de compatibilizar el hecho de que estaba en una escuela de derecho con lo que yo sabía de folclore, y por ahí iniciamos con compañeros la primera tuna de estudiantes de Derecho de Chile. La tuna es un movimiento folclórico universitario que surge por ahí por el siglo XII o XIII y que en Europa, y que se traslada a América con la colonización, pues, con este genocidio previo. Eh, Hicimos la Escuela de Derecho en el año 2007, nos pasamos por Chile, tuvimos ahí la suerte
de conocer hartos lugares distintos del país, cantando serenatas, participando en conciertos, realizando actividades de extensión, de educación en torno a cómo mezclar la lentitud, a lo mejor, por decirlo de algún modo, esta parsimonía de las clases de las escuelas de derecho todavía en esta primera década de los 2000 y, y luego me titulé, luego elegí cuál era mi derecho humano favorito, que era como la pregunta que nos hacían los profesores, mirados desde esta lógica de la defensa que nos inculcaban, que nos inculcaron desde recién llegados a la universidad. Elegí como derecho humano favorito el derecho de los y las trabajadores. Así que aprovecho de mandarle un saludo a todas y a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver en esta transmisión, en la celebración, en la conmemoración que tuvimos ayer. Y a eso me dediqué, hice un diplomado en Derecho del Trabajo con mención en Derecho Colectivo y Negociación en la Universidad Católica en el 2019. Y justo terminó el diplomado y ocurre el estallido. Y considerando que las redes de defensores de derechos humanos para mí y para mis compañeras y compañeros fueron siempre muy domésticas, muy propias de nuestro diario vivir, comenzaron a llegarnos mensajes de que se necesitaban abogadas y abogados voluntarios para participar de actividades propias de la profesión, pues como es ir a comisarías, visitar a detenidos, verificar el cumplimiento de las normas legales y constitucionales en materia de detención, de privación de libertad. Eh, el 19 de octubre me encontré por primera vez con una dificultad que me marcó en definitiva y me llevó a asumir con más decisión la defensa de los derechos humanos, que fue un llamado telefónico que recibí de un amigo que me dice que a su mejor amigo lo habían detenido en una comisaría en Providencia, así que en horario de toque de queda, con mi salvoconducto, con mi certificado de título, con todas mis cosas a mano, eh, fui a verlo a la comisaría y por ahí por Bilbao con Antonio Vara me detiene una patrulla de militares, me hacen bajarme del auto, me tiran al suelo y me ponen un fusil de guerra en la cabeza. Le expliqué todo el rato que era abogado, me hacían callar, hasta cuando llegó el sargento, creo que estaba a cargo, me quita el salvoconducto, que en ese tiempo era en papel, me quita el salvoconducto y mi cédula y, y reta al par de conscriptos que me tenían en el suelo reducido, me levantan entre los tres, me sacuden la ropa, me piden disculpas, me suben al auto y me subo de nuevo para ir a ver a este muchacho que había resultado un poco golpeado en la detención porque había opuesto resistencia. Sin embargo, por suerte no hubo ninguna dificultad mayor, por decirlo de algún modo. Yo me... La mezcla de rabia y miedo no se me quitó nunca más, po. De ahí en adelante no dejé de sacar mi salvoconducto, no dejé de salir tampoco en las ocasiones en las que era necesario. Formalicé mi colaboración con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, que es una organización de organizaciones, una red de voluntarias y voluntarios a quienes aprovecho de mandarles un saludo y un agradecimiento por su esfuerzo, porque es todo voluntario, donde están defensores de José Domingo Cañas, de Nido 20, de Londres 38, de ABOFEM, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y de varias otras organizaciones más, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Así que de ahí en adelante mis viernes y mis sábados eran normalmente para sacar salvoconducto, llegar a la casa, estar atento a las redes y que nos llegara el mensaje desde la coordinación para distribuir qué abogado se iba a qué comisaría. Entre medio empezaron a ocurrir, empezó a ocurrir lo que ha venido pasando con esto de la internet, que si bien
aparecen noticias, también aparecen las noticias falsas. Y dentro de las noticias falsas las amenazas que ciertos grupos hacían a los detenidos de que cuando salieran de las unidades policiales en las que fueron detenidos, en las que fueran detenidos, iban a ser golpeados por grupos de ultraderecha que apoyaban la labor policial. Y, y también me tocó encontrarme, o me ha tocado hasta el día de hoy, encontrarme con circunstancias bastante poco felices, bien dramáticas, de personas que eh, fueron vulneradas en su derecho a la integridad física, en el contexto de la detención que están sufriendo. Me ha tocado presentar recursos de amparo, me ha tocado pedirle a jueces, a los jueces de turno que se apersonen en las unidades policiales por el riesgo de vida que han sufrido algunas y algunos detenidos en las comisarías que me ha tocado cubrir, que particularmente son las del centro, la tercera de Santiago, la primera, la 19 de Providencia, la 33 de Ñuñoa. Eh, Me ha tocado ir a algunas poblaciones, me tocó ir a La Cisterna, a La Granja, a Bajos de Mena, en Puente Alto. Perdón, volviendo al tema, ¿por qué te hablaba de estos grupos que estaban amenazando? Porque ahí comenzó también en paralelo mi trabajo como divulgador, en el sentido de que comenzamos a trabajar con otras y otros voluntarios junto al colectivo de difusión jurídica a elaborar cápsulas para subir a las redes sociales que tuvieran por objetivo informar a los manifestantes que salieran a la calle cuáles eran nuestras recomendaciones técnicas para que pudieran ir a la manifestación y si es que eran detenidos pudieran tomar ciertos resguardos, ciertos recaudos que desde el punto de vista de nuestra labor como abogados son súper importantes, como tener un contacto de emergencia, avisarle, anotarse en el brazo el número de teléfono de ese contacto de emergencia, porque todavía hasta mediados del 2020 Carabineros le quitaba los celulares a las personas inmediatamente siendo detenidos, por lo tanto perdían todo contacto con la realidad y no podían tomar contacto con sus familias ni con sus amigos luego de que les quitaran el celular, pues muchas personas ya no memorizan los números de teléfono, así que por ahí hicimos algunas cápsulas en las que recomendábamos a las personas tomar ciertos resguardos, como el del anotarse el teléfono en el brazo, como avisarle a esta persona que era contacto de emergencia, que si tenían abogado, avisarle a su abogado o a su abogado, acercarse a las organizaciones de derechos humanos para que tuvieran presente que habían personas que iban a estar ahí asistiéndolos, ayudándoles, que confiaran en ellos, mostrándoles cuál era la credencial que teníamos para que no creyeran que éramos infiltrados de alguna otra de estas organizaciones que han venido surgiendo, que apoyan de una manera bastante extraña a la labor policial, como justificando la necesidad de los apremios de violentar, que ¿no han es cierto?, cometido los a los agentes del ciudadanos. Estado, claro. Sí, pues. Oye, bueno, no hace, el recorrido es bien largo. Vamos a penetrar en cada uno, aunque nos diste como harto material en el fondo con respecto a la situación actual de lo que ha sido el movimiento. Pero quiero ir por partes. Dijiste un par de cosas que son sumamente relevantes. Hoy no quiero pasar de largo. Tus papás se vinieron de Alemania. Ese es un dato que no manejaba. Y Mi bisabuelo, tus bisabuelos, perfecto. mi Tus bisabuelos bisabuelo, sí, mi papá es nieto huyendo. del Boldarsky inmigrante. Perfecto. Bueno, una vez que se quedaron acá, no decir, le encantó Chile, no, nunca más Claro, volver, ¿no? no, nunca más volvió. Mira, en buena hora, qué interesante. Y dentro de lo que dijiste, hay un paso significativo por el liceo de aplicación. El liceo muy reconocido, ¿no es cierto?, como, entre otras cosas, emblemático. Yo lo vivo de cerca, porque mi hijo estudió ahí, lo conocí, ¿no es cierto? Pero además uno sabe, ¿no es cierto?, de la historia de la dictadura, ¿no es cierto?, de la lucha, tiene próceres, podríamos llamarle así, Sí, pues, de aquel periodo, de solo conozco un vejámenes sobre poco, todo. y que fueron obviamente víctimas de la represión Sí, brutal de claro. la dictadura. El haber estudiado allí, ya muy posterior a la dictadura, lo digo en perspectiva de quienes vivimos quizás un periodo más cercano, ¿no es cierto?, a la dictadura como estudiantes.
¿Cómo se vivió el liceo de aplicación? Que en el último tiempo, y desde del 2006, desde la Revolución Pingüina en adelante, sigue Mm. siendo un protagonista de todo este estallido, ¿no? Sí, claro. Yo tuve un privilegio al entrar al liceo de aplicación porque fue una apertura de mente de salir de un colegio de barrio en el que uno no tiene más preocupaciones que ir a jugar con los amigos, llegar a la casa, pololear en mi tiempo, eh, a llegar a un centro de estudiantil sumamente diverso, sumamente heterogéneo, lleno de, perdón, lleno de diferencias políticas, de diferencias sociales, de diferencias en los presupuestos que cada familia manejaba para que cada hijo que era uno de mis compañeros pudiera ir y estudiar. Y creo que fue un privilegio no solo por el cariño que le tengo al liceo, sino que también por esta circunstancia de haber podido aprender de la diversidad. Un liceo sumamente politizado en general, no solo hacia una fuerza política, sino que muy diverso también en el ejercicio este del debate político, eh, donde pude aprender de lo bueno y de lo malo, donde pude aprender sobre la necesidad de la colaboración mutua, de la cooperación, donde aprendí a leer nuevamente gracias a mi profesor de lenguaje, donde aprendí historia nuevamente gracias a mis profesores de historia, a mis profesores de filosofía. Y el debate siempre fue muy enriquecedor, independiente de cuál fuera el área de estudio, porque como era un liceo bien politizado, normalmente las clases tenían ejemplos relacionados con la contingencia, para bien o para mal. Y, y eso yo siento que me forjó el carácter en varios aspectos. No puedo dejar de mencionar el hecho de que a nosotros nos crían en el liceo como compañeros de mártires de la dictadura. Aprovechar de saludar a la familia Vergara Toledo, que tiene a dos de los más icónicos representantes de, de estos vejámenes cometidos por la dictadura de Pinochet, que son Eduardo y Rafael, a quienes conmemoramos el pasado 29 de marzo, junto a José Manuel Parada, a Santiago Natino y a Manuel Guerrero. Por lo tanto, sí, pues, tiene un enfoque político bien importante, pero también tiene una exigencia académica constante, permanente, y tiene una exigencia en lo académico que no pasa solo por ir y sacarte buenas notas a lo mejor, sino que también pasa por la búsqueda de los profesores de que te puedas desarrollar en la mayor cantidad de áreas posibles. Y ahí siento yo que pude tener mi cuota de participación. No quiero no quiero hacerme mala fama, pero voy a repetir lo que te decía hace un rato. A lo mejor yo no tuve muy buenas notas, pero sí pude destacar en un montón de otros aspectos que otras personas en otros colegios ni siquiera tienen en cuenta. Y que cuando uno mira hacia atrás y piensa siendo adulto en las características o en las competencias que uno puede desarrollar, sirvieron mucho esos ensayos que uno hace de trabajar en grupo, de levantar proyectos, de generar iniciativas, autoconvocarse para generar estas iniciativas. Tuve la suerte de conocer el mundo de las organizaciones ambientales en el liceo, formé grupos folclóricos, participé de iniciativas musicales, culturales, artísticas en general. Y tuve la suerte de liderar un proyecto político a través del gobierno estudiantil cuando estuve en cuarto medio. Bueno, se nota el peso el peso de la formación. Después te fuiste a la Universidad de Humanismo Cristiano, que también se destaca por una lucha social importante, ¿no? Sin duda. Eh, y eso se reconoce, ¿no? Ya se palpa y se huele en el ambiente. Eh,
yo quiero llegar en el fondo ya a un proceso más actual y que tú lo nombrabas, ¿no? Todo el trabajo que ha hecho con la gente que ha participado de la revuelta, del estallido, de la lucha en el fondo popular, que de algún otro modo está generando transformaciones muy, muy, muy significativas y esperamos que así ocurran en Chile. ¿Te has visto envuelto? Trabajamos para Y usted. llegamos, claro, llegamos. Parece que la suma de todas las fuerzas lleva ese eslogan, ¿no? Por lo menos la fuerza Sí, pues trabajamos para usted, claro. de Habemos, o la sea, fuerza creo que una de transformadora. las, claro, una de las formas en las cómo se pueden aglutinar todas las fuerzas transformadoras hoy en día es trabajamos para usted. Como hasta que la dignidad sea costumbre, algo parecido. Hago un paréntesis porque recién ahí ponía un mensaje Miguel Ángel, y Miguel Ángel la gente no lo sabe. Miguel Ángel es una persona que está a cargo de un proyecto que se conoce como DEX, perdón el paréntesis, pero Sí, DEX, que claro. es democracia experimental. Entonces ellos trabajan generando datos y cómo fortalecer la democracia a partir de el análisis de información, de la cantidad de información que se genera, ¿no es cierto? Y poder ayudar a la gente para que de algún otro modo vote de modo más informado. Claro. Y, y, y de hecho tienen un proyecto re interesante ahora a propósito de que han hecho también un estudio de todos los candidatos, entonces tratar de favorecer la idea de cómo o por dónde irían los mejores candidatos. También. Están en un proyecto más o menos de esas características. Y obviamente lo hacen sin fines de lucro, ¿no? En esta etapa. A propósito de la cantidad de gente que uno puede encontrar en realidad en este mundo que está trabajando en pos de un proyecto país en el fondo. Sí, Eh, pues y hay una diversidad tremenda también de personas que están mirando desde, por fin, siento yo, está ocurriendo esa sinergia interprofesiones, interdisciplinas, interespecialidades, que, que está enfocada al servicio de lograr lo que buscamos, que por una parte, claro, como lo dice el eslogan, porque la dignidad forme parte de la forma en la cómo el Estado se relaciona con la ciudadanía, pero al mismo tiempo de que repensemos en realidad la República de Chile. Cuando estamos hablando de un arreglo aquí o de un arreglo acá, no estamos hablando de que hay que conformarse con 5 derechos, que con eso basta, que hasta ahí nomás, no estamos hablando de rechazar para reformar, nos dijeron en un principio. Estamos hablando de cambiarlo todo y creo que en ese cambiarlo todo, por una parte no hay que tener miedo, creo que hay que tener más ganas de saltar al vacío, porque cuando nos enfrentamos como sociedades a revoluciones como las que estamos viviendo, o saltamos al vacío o nos quedamos guardados. Y creo yo que estamos como país, como sociedad y como sociedad educada, estamos justo en el momento en el que podemos saltar a ese vacío y jugárnosla para lograr que sea el cambio que buscamos, que sea un cambio hacia un Estado social de derechos, hacia un Estado benefactor, hacia un Estado cuyas instituciones no vulneren los derechos de las personas, un Estado cuya fuerza policial acompañe a quienes quieran manifestarse en la calle y no los reprima o no se infiltre para provocar este quiebre dentro de las manifestaciones. Hablamos de un Estado que deje de estar sometido a esto que denominaba Jaime Guzmán como la democracia protegida, sino que sea un Estado en el que todas y todos podamos estar presentes. No importa si no logramos acuerdo en todos los aspectos, pero por lo menos hagámonos las preguntas difíciles, lleguemos a encontrar patrones comunes en las diferencias, en el peor de los casos, y a partir de esos patrones comunes comencemos a pensar no solo en el Estado que vamos a tener de aquí a los próximos 50 o 80 años, sino que también en el tipo de sociedad que queremos y en la forma en la cómo vamos a desarrollarnos como personas que se encuentran insertas en esto. bueno, en ese mismo escenario, y todo el rato que te escucho hablar se me venía a la cabeza, ¿no es cierto?, esta lógica portaliana de postergar la democracia Claro, hasta el día en que fuéramos países llenos de virtudes, ¿no? claro, Dado que en ese tiempo él consideraba que éramos países llenos de vicios.
Al Otro parecer, ejemplo de democracia protegida, Portales. Al parecer, Portal se equivocó en un solo caso. Entonces, quizás estamos de acuerdo que quizás ya estamos maduros. El problema está en que los vicios venían de la misma de la misma élite, ¿no? Sí, claro. Y al parecer el Estado reproduce esto. Estamos a puertas de un gran cambio en Chile, de sentarnos a conversar quizás el país que queremos entre todos y que quizás podamos ser una mucho mejor nación de la que hemos sido hasta este momento. Y de ello me siento muy orgulloso de participar. Pero en este caso, lo que nos tiene en esta reunión es que tú formas parte de un bloque que surge a partir de la asamblea, ¿no es cierto? De la posibilidad en el fondo de llegar a esta asamblea, que es la lista del pueblo. Y surgen en el fondo a partir de una experiencia independiente y evidentemente a partir de la necesidad, ¿no es cierto?, de un poco de desafiar al statu quo, ¿no?, o al establishment. Sí, La, claro. la idea sería, la idea sería pensar que la lista del pueblo es uno más, pero sin embargo, y lo digo abiertamente, en el caso de nosotros, dentro de los análisis que hicimos a nivel nacional, nos encontramos con que en 15 distritos estamos apoyando a la lista del pueblo y creo que me quedo corto. Porque consideramos que gran parte de sus candidatos en aquellos distritos son personas que tienen un trabajo de base, son personas que técnicamente reúnen muchos requisitos para estar en la asamblea y nos parece que son muy buenos candidatos en relación a sus competidores en cada uno de los distritos, lo que nos lleva en el fondo a apostar por ellos en distintos distritos. ¿Cómo se forma la lista del pueblo? ¿Cómo llega a ser lo que es hoy? Qué buena pregunta, ¿eh? Ese es como el inicio de la teleserie que estamos viviendo hoy día Sí. al interior de la lista del pueblo. Eh, a ver, en simple, la lista del pueblo es un conglomerado de líderes y lideresas de organizaciones de la sociedad civil que vienen de asambleas, de cabildos, de tomas incluso, de grupos eh, que no forman parte de estas grandes organizaciones como No Más AFP, como las organizaciones feministas, sin perjuicio de compartir ciertos ideales. eh, Creemos que aún es necesario incluir a personas que faltan y que no se sienten congregadas a partir de estas grandes organizaciones. Y, y una de las iniciativas, o sea, y la iniciativa Lista del Pueblo surge a partir de un colectivo llamado Clan Quiltro, que es un colectivo de artistas y eh, sí, de artistas, de gente del mundo audiovisual, del mundo del teatro, del mundo de la actuación, y a la que nos vamos uniendo de manera paulatina personajes que defendemos los derechos humanos, de organizaciones como la Asociación Nacional de Recicladores de Base de Chile, que es liderada por la tremenda Soledad Mella, que es una activista incansable desde hace mucho tiempo. Se nos une Giovanna Grandón, se une Sensual Spider-Man en el apoyo hacia esta iniciativa, y por ahí comienzan a hacer un trabajo de hormiga en un principio que tenía por objetivo congregar a quienes eran los actores sociales dentro de las manifestaciones. En ese contexto es que se unen a esta iniciativa Rodrigo Rojas, el Pelado Bade, candidato por el Distrito 13, Alejandra Pérez, candidata por el Distrito 9, se une Daniel Trujillo, candidato por el Distrito 8, y se unen varias otras personas que forman parte de la orgánica interna de lo que denominamos nosotros el Comando Nacional, que es el grupo de 18 personas que está distribuido por Chile, que están buscando congregar a los candidatos y de asistirlos en las necesidades que podemos cubrir. No olvidemos que estas son campañas políticas que estamos financiando nosotros mismos, nuestros familiares, nuestros amigos, pero de una forma sumamente artesanal, sumamente humilde. Eh, en ese contexto es que se da el inicio de la lista del pueblo, por ahí se nos une el audiovisualista que es conocido en las redes sociales como el Chancho de Guerra, que lo van a poder encontrar, que es el que ha pensado la estructura audiovisual sobre la cual la lista del pueblo se ha hecho pública. También se une Ángel, que es el publicista que nos ayudó a ordenar todas las gráficas que en un principio estaban dando vuelta y que las unificó y las convirtió en esta consigna que, de, que refleja principalmente uno de los mayores dolores que vamos a vivir como país de aquí a los próximos 20 o 50 años, que
que es la pérdida de los ojos causada por el actuar policial de Carabineros, por lo menos hasta el 19 de febrero, que fue el último trauma ocular que yo tengo en mi memoria. Prendió la idea, y prendió no solo aquí en Santiago, sino que prendió a nivel nacional, y comenzamos a conversar con personas que cumplían similares características a las que encontramos aquí en Santiago. Yo personalmente me sentí convocado por esta iniciativa porque primero no contaba, o sea, no estaba ni apoyada ni estaba financiada por partidos políticos. Cuestión que para mí, desde el punto de vista de los principios, es importante, toda vez que si miramos el actuar en general, sin pensar en las fuerzas políticas, si miramos el actuar general de los partidos políticos desde el 90 en adelante, la verdad es que han tenido conductas que son bastante repudiables en el sentido de cómo han buscado perpetuarse en el poder y no de generar las propuestas políticas transformadoras que se supone que uno espera de quienes ejercen este monopolio del ejercicio de los derechos políticos. Y cuando tomé mi decisión, cuando hice pública en realidad mi decisión de ser constituyente, que fue en noviembre del año pasado, inmediatamente me puse en contacto con Rafael Ferrada, que es uno de los coordinadores nacionales, y empezamos a conversar, nos dimos cuenta de que nos conocíamos, porque yo como defensor de derechos humanos, como observador, que es como nos denominamos, pero en realidad el término correcto es defensor y defensora de derechos humanos, nos dimos cuenta de que nos conocíamos y de que nos habíamos visto en muchas ocasiones en muchos lugares distintos, porque mi punto de cobertura, el lugar donde yo hago mi trabajo como voluntario de derechos humanos, es la Plaza de la Dignidad y los alrededores. El Parque Balmaceda, el Parque Bustamante, la zona centro, por lo menos desde Dignidad hasta La Moneda, junto con la organización en la que colaboro hoy día como director del área de operaciones, que es la Coordinadora de Derechos Humanos de Providencia, a quienes les mando, por supuesto, un saludo, porque son tremendas y tremendos valientes, y que al mismo tiempo esta organización es el comité de base de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, donde también efectúo labores como abogado voluntario y me toca defender a víctimas de la violencia policial. Por ahí fuimos encontrándonos con personas, particularmente con idealistas, como los que te mencioné, pues, como Giovanna Grandón, como el Pelao Bade, como la Alejandra Pérez, que son personas que a mí en lo particular me han marcado mucho por su rabia, por supuesto, que es una rabia que compartimos, pero también por la necesidad de participar de los cambios que estamos buscando lograr a través de no soltar la calle, a través de seguir en la lucha. Empezamos a darnos cuenta de que teníamos anécdotas muy similares, cada uno en su contexto, porque como yo ando normalmente en las protestas con mi casco, mi máscara, mi equipo, y ando cubierto completo, nadie sabe quién soy, hasta cuando me saco la vaca, sí, Manuel, ya, qué bueno, ya, qué bueno que está aquí, ¿cachai? Empezamos a darnos cuenta de que teníamos muchas anécdotas comunes, de que habíamos conversado, de que habíamos compartido en muchas ocasiones, de que me había tocado participar de excarcelaciones, de exigir la actuación del Estado a través del Poder Judicial para que personas que habían sido privadas de libertad injustamente fueran puestas en libertad nuevamente, y nos dimos cuenta que teníamos hartas historias comunes por ahí, nos dimos cuenta de que podíamos ayudarnos mutuamente, y creo que eso ha sido la tónica desde ese momento hasta ahora. Partió Oye, como pero una iniciativa este, súper artesanal también. en este, en este recorrido de ciudadanos, ¿no es cierto?, en las protestas, tú declaraste que eres viceactivista, y en el último tiempo han recorrido todo Chile, y si no, ya me parece que han cruzado la frontera con múltiples actos de protesta, valga la redundancia, Qué eh, bonito, ¿eh? en la capital. Y de hecho hoy creo que los vi por ahí en las redes sociales, adentro de la costanera, ¿no? Sí, La pues. carretera, si no me equivoco. Ayer y hoy, los 2 días, Ayer, ayer conmemoramos el Día de los Trabajadores y Trabajadoras con ciclomarchas focalizadas en todos los territorios, por lo menos hasta donde yo cuento, hasta donde yo
tengo información, hubo ciclomarchas en Pedro Aguirre Cerda, en Maipú, en Estación Central, en Santiago en varios puntos, en Vitacura, ¿para qué decir? En Las Condes le fueron le trataron de llevarle el desayuno al presidente, en San Bernardo, en Puente Alto, en distintas zonas de Santiago. Y aprovecho, qué bueno que me hablaste de la bicicleta, César, porque quisiera aprovechar de saludar a mis compas de Ciclolumpen, que es la organización, otra de las organizaciones en las que colaboro. ¿Qué nombre? Que, claro, porque el nombre se lo da justamente Guevara en una de las primeras iniciativas que hemos tenido como ciclistas de cuando fuimos la primera vez a la casa de Piñera, donde habla de que era lumpen organizado normalmente en bicicleta, y nosotros nos sentimos súper identificados. Y ahí comenzamos en abril del año pasado a hacer distintas actividades. Por supuesto, si alguien... No intendente regional, para que la gente lo entienda, ¿no? Claro, el intendente metropolitano. Ojalá, o sea, ojalá el último con el nivel de ignorancia que tiene este sujeto. El último impuesto. No solo el último impuesto, ojalá el último con el nivel de ignorancia que tiene Guevara, porque ha buscado los derechos humanos de los micreros, los derechos humanos de las micro, ha exigido que se respeten los derechos humanos de los carabineros, y son dos comentarios sumamente desafortunados, comentarios que siento yo que son sumamente tendenciosos, porque una persona que tiene la autoridad pública, que tiene un intendente, o es ignorante. A esta altura comparto contigo que son de un nivel de ignorancia importante, entendiendo ya a esta altura que la formación de derechos humanos forma parte del currículum escolar. Entonces, no. Claro. O hay una intención. O hay una intención de por medio de trivializar el trabajo que como defensores y defensores de derechos humanos hacemos. O sea, los derechos humanos son para las personas para que como un paraguas protector, valga la redundancia, los proteja del actuar del Estado. Y Carabineros actúa en representación del Estado, porque le entregamos el monopolio de la fuerza. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos humanos de los carabineros? Cuando piden los derechos humanos de los micreros o de las micro, de las personas que están esperando la micro, tampoco es un comentario que valga la pena siquiera tener en cuenta, porque no es posible considerar que o sea, es que a mí me indigna la verdad. No puede ser posible que una autoridad pública a ningún nivel. ¿Cómo será la administración? Claro. Sí, exactamente. Bueno, pero volvamos al tema de las bicis. Bueno, las bicis hacen una pega que nos ayuda a todos desde muchos aspectos, pues no solo las ciclomarchas. ¿Cómo logran aunar a tanta gente? Porque ya en un principio tú puedes comunicarte con un par de personas y bien, pero ¿de dónde surge la idea del biciactivismo y por dónde surge la idea de la protesta en bicicleta? ¿Y cómo logran en el fondo aunar a tanta gente? Ahora último, se ha hecho más popular justamente porque gracias a la bicicleta uno tiene distancia social. Y logras mantenerte lejos de las personas con las que quieres igual protestar, por una parte. Por otra parte, las redes de ciclistas han tenido la misma suerte que lo que ha ocurrido con un montón de otras organizaciones que se han ido autoconvocando. Se han dado cuenta de que tienen intereses comunes, de que hay intereses afines, particularmente de formar parte de la resistencia contra el régimen despótico, tiránico, que está empezando a tener cuyas características estamos comenzando a ver en el gobierno de Sebastián Piñera, y la idea es no quedarse atrás, la idea es no dejar que esto siga pasando. Y han habido históricamente varias organizaciones. Hoy día yo formo parte de una que es una cooperativa en realidad, más que una gran organización, pero forma parte de otras grandes organizaciones como Revolución Ciclista Plurinacional, como Arriba la Chancha, como Pedalwell, como un montón de otras que te podría mencionar. Las redes sociales, de cierta manera, nos han permitido dar ese salto en torno a reconocernos como personas que tienen intereses muy similares y que particularmente en lo político también tienen ideas afines, y eso ha llevado a que
determinados días a la semana, en determinado horario, los ciclo manifestantes se pongan de acuerdo y salgan a la calle y en la calle digan, bueno, ¿para dónde vamos? Po? O vamos a la moneda, o vamos a tal, o vamos a cual, y eso siento yo que ha sido un triunfo de la ciudadanía. Yo me siento muy orgulloso de participar de un viceactivismo tan políticamente comprometido. Oye, bueno, yo creo que tú representas en parte a mucha gente que ha dado la lucha en la calle y que además tiene un conocimiento de sobra para estar en la asamblea. Tienes méritos en el fondo para estarlo. Eres consciente en el fondo del proceso y además eres una persona preparada en el fondo para enfrentar la asamblea. Sin embargo, estás en un distrito de alta complejidad, no por el votante, como lo podría ser el distrito 11, ¿no? Ujú. Que es el distrito donde gana el rechazo. Sí, claro. Eh, sí, sorprendentemente, ¿no? Ese que es otro Chile. Eh, pero está en un distrito muy complejo, dado el nivel de los candidatos que compiten contigo a la asamblea. Entonces, frente a ello tengo dos preguntas. ¿Hay acercamiento entre la lista del pueblo y esas listas en ese distrito? ¿Hay posibilidad, por ejemplo, de generar algún grado de unidad con esa, indistintamente, por ejemplo, de quién gane o quién triunfe, de llegar a un acuerdo, por ejemplo, más transversal, para llevar una sola voz a la asamblea? Mira, yo creo que las listas de independientes, por lo menos la de los movimientos sociales y la lista del pueblo, por ahí a lo mejor un par de candidatos de otra de las listas que está aquí en el Distrito 10, que es independiente como tú, ha sido posible conversar. Creo que hay varios aspectos en los cuales tenemos intereses afines y hay varios aspectos en los cuales podemos encontrar acuerdo en la oportunidad en la que nos enfrentemos a esa necesidad. Sin embargo, creo también que, o sea, que ejercer la democracia es estar a disposición de encontrar puntos comunes. Y ha ocurrido, eh, la verdad es que los puntos con los movimientos sociales eh, son variados, son diversos, sin perjuicio de que hay una visión política que sentimos que debe ser mucho más eh, transversal que secular. Y ahí es donde yo me diferencio, o la lista del pueblo, en mi opinión personal, se diferencia como un punto a favor con relación a la lista de los movimientos sociales, en el sentido de que eh, no vamos con tantos personalismos, no vamos con grandes líderes de luchas pasadas, vamos con propuestas comunes en las que, si no es Manuel Boldarsky, por llamarlo de un modo, va a ser el candidato siguiente. O sea, tratamos de evitar de cierta manera el personalismo exacerbado, porque creemos que la solución a los conflictos que tenemos como sociedad va a llegar a través de esta colaboración mutua, de esta asociatividad que nos permita llegar. Si, esto es sin perjuicio de que, llegado a la oportunidad y la necesidad de conversar, hay que estar disponible para conversar. Si la democracia se tiene que lograr a partir de acuerdos, y esos acuerdos tienen que ser dentro, o sea, con los puntos afines que tengamos, o identificando las diferencias y cuál es el tipo de las diferencias que tenemos para poder enfrentarlas también como puntos en común. Perfecto. Bueno, tení un distrito súper potente en términos de figuras mediáticas, ¿no? Sí, claro. O sea, Y, tenemos a un imputado por violaciones a los derechos humanos, no lo olvidemos. claro, en nuestro caso tratamos de invisibilizarlos. No sé, yo lo menciono así, no, prefiero no decir ni el nombre. Lo de Lo digo porque invisibilizar. yo soy uno de los abogados querellantes en uno de los juicios en los cuales busco que reconozca su responsabilidad. La dejo ahí nomás, César. Perfecto, no, pero dale, si tú puedes comentarlo, dale, dale. ¿Cuál es el caso que tú estás siguiendo ahí? Del ex ministro del Interior. Claro, tenía. Yo soy abogado de Patricio Vago, del adulto mayor que fue golpeado el año pasado en la marcha del 8M. Y la verdad es que hasta este momento no ha sido posible encontrar ninguna prueba en el juicio, en,
en el análisis que hace la Fiscalía, no ha sido posible encontrar ninguna prueba suficiente para determinar que él cumplió, o sea, que la conducta que tomó fue constitutiva de delito. Ni siquiera la patada que le da al carabinero, porque la patada, ahora poniéndome ya un poco la camiseta como su abogado defensor, la patada es lisa y llanamente una muestra de la legítima defensa que como ciudadanos estamos ejerciendo en contra de este aparato represivo ejercido por carabineros, porque no olvidemos que ese carabinero no estaba en el suelo sentado, no estaba en el suelo con una rodilla en el piso, esa rodilla estaba sobre el cuello de un manifestante que estaba siendo asfixiado, y Patricio Bao no hizo sino ver que eso era una injusticia, y él como padre de dos chiquillas, la primera película que se pasó, bueno, y si fuera mi hija, y a lo cual reaccionó nomás. Y desde la perspectiva de la protección jurídica que otorga el derecho internacional de los derechos humanos y los tratados internacionales, que hoy día son ley en Chile, nos hacen a nosotros tener claridad acerca de lo siguiente. No solo es responsable criminalmente aquel funcionario que muele a palos a este adulto mayor de 70 años, sino que también su jefe, y su jefe, y su jefe, y su jefe, y todos los jefes hacia arriba, hasta el representante legal del Estado. Y la seguridad pública, particularmente, la seguridad interior, como lo dice la Constitución, está a cargo del Ministerio del Interior. Y desde esa lógica, entonces la cadena de mando que perseguimos criminalmente como responsables de delitos de lesa humanidad, como el delito de torturas, como el delito de apremio ilegítimo y como el delito de asociación ilícita para generar delitos en contra de la población civil desarmada, son los carabineros, que son de apellido Milla Padilla y Cárdenas Morgado, el general jefe de las fuerzas, a cargo del despliegue del despliegue táctico del 8M del 2020, el general jefe de la zona oeste, que es donde se desarrolla el operativo, el general director de orden y seguridad, el general director de carabineros, que en esa época era Mario Rosa, el intendente de la República, Guevara, el subsecretario del Interior, que es, junto con el intendente, los que están a cargo de determinar la estrategia que va a asumir Carabineros y cuándo actuar y cuándo no y de qué manera actuar, que es el mismo que tenemos hoy día, Juan Francisco Gali, el ministro del Interior, Blumel, y Sebastián Piñera. Y ahí te mencioné, aprovechando la cadena completa de personas que hoy día están siendo perseguidas criminalmente por ser, desde nuestra tesis jurídica, sostener que ellos son responsables criminalmente por delitos de lesa humanidad. Y con esto dejar claro que aún el juicio no ha avanzado, pero... Para que la gente común y corriente lo entienda. Cuando en una querella, ¿no es cierto?, llega, digamos, la violación a los derechos humanos por parte de un agente del Estado, en este caso un carabinero, ¿no es cierto?, genera, ¿no es cierto?, la violencia contra un ciudadano, injustificadamente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo llega eso a transformarse en una querella en contra del presidente? Si lo puedes explicar en simple, en sencillo. A ver, lo puedo asociar a la misma historia de don Patricio, si quieres. Nosotros, sí, claro. Ese día, yo justo en ese momento, en el momento en el que ocurre el apaleo que sufre don Pato, yo me estaba dirigiendo a la tercera comisaría, yo estaba de guardia ese día en el mismo lugar en el que fue golpeado don Pato, pero como media hora antes tuve que irme corriendo a la tercera comisaría, porque una de nuestras voluntarias defensoras de derechos humanos, en ese momento yo estaba colaborando con el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, que es otra organización que se ha autoconvocado a partir del estallido. Voy a la tercera comisaría porque esta chiquilla había sido detenida y lamentablemente ella había sido detenida también en esa comisaría años anteriores, y la paliza que recibió en esa oportunidad anterior le provocó un aborto. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho, o sea, hablábamos en ese momento de un hecho gravísimo que a nosotros nos había comprometido. Y cuando llegamos a la comisaría, había alrededor de 300 personas afuera de la comisaría, ahí en la esquina de Amunátegui, entre Manuel Rodríguez, Tucapel Jiménez y Amunátegui. En esta calle chiquitita que se llama Príncipe de Gales, que es donde está la tercera comisaría, y Carabineros ya estaba comenzando a perder la paciencia, estaban comenzando a amenazar a los familiares y a los amigos
de las personas que estaban privadas de libertad y que se encontraban allá afuera, con que iban a utilizar los disuasivos que Carabineros usa para esto. Eh, por lo tanto, como abogado tuve la oportunidad de poder interactuar con el oficial a cargo y con el resto de voluntarias y voluntarios que se encontraban en ese momento, poder ayudar a organizar a las voluntarias y voluntarios que se encontraban y poder comenzar a distribuir entre quienes eran familiares, quienes eran amigos, dónde estaban, si estaban en esta comisaría, si estaban en otra, en qué condición se encontraban, si acaso ya habían llegado, si habían ido a constatar lesiones o no, etcétera, etcétera. Y fue en ese contexto en el que se me acerca una señora de entre 50 y 60, no me quiero equivocar con la edad, que me entrega una cédula de identidad y me agarra la mano, y ella estaba muy helada, me acuerdo, y tiritaba, y me dice, se llevaron a mi marido y no sé dónde está. Y yo miro la cédula de identidad y era la de un adulto mayor, pues digo, pero, ¿en serio? ¿Y quién es él? Mi marido. Pero él tiene 70 años y andaba protestando. Sí, andaba protestando y un Paco le pegó y le pegaron súper fuerte y aquí está el video y me muestra el video y la verdad es que me impactó mucho también, po. Cuestión que me hizo revisar, él se encontraba todavía paseándose dentro de los centros de salud cercanos al centro de Santiago para que pudieran hacerle la constatación de lesiones, que es uno de los procedimientos. Y ahí lo dejé encargado porque yo tenía otro objetivo, que era determinar el estado de salud de mi compañera de labores y en paralelo tratar de saber cuánto nos íbamos a demorar con uno o con el otro. Logramos rescatar a la chiquilla, logramos que fuera puesta en libertad, logramos enterarnos de que don Patricio iba camino a la comisaría luego de haber tenido que esperar varias horas afuera de un centro de salud para que le hicieran esta constatación de lesiones. Y en paralelo yo le entrego el teléfono, ya eran como las 3 de la mañana del 9 de marzo. Le doy mi teléfono a la señora y le digo, oiga, si tiene algún problema me llama, avíseme y conversemos porque es gravísimo lo que le pasó. Y en definitiva, lo que ocurrió fue que al día siguiente conversamos, me llama él dándome las gracias por haber contenido a su esposa, por haber contenido a su hija y a sus hijas que estaban ahí acompañándolo. Ellas ya habían ido a pasearse incluso a los hospitales, ya habían ido al servicio médico legal a ver si acaso había algún cuerpo, porque no sabían todavía de qué manera se comportaba Carabineros, no existía esta cultura de educación jurídica que tenemos hoy día relacionada con qué pasa en el momento en el que eres detenido y cuál debe ser tu comportamiento en el momento en el que un funcionario policial decide que te va a detener, cuestión que hoy día por suerte hemos logrado establecer en el inconsciente colectivo. Y al día siguiente, celebrando el cumpleaños de mi primo, me llama don Patricio para darme las gracias y para contarme que había quedado detenido toda la noche, que el día siguiente lo habían formalizado por el delito de atentado a la autoridad y por el delito de desórdenes, y que en el mismo juicio el juez había visto cuáles eran las lesiones que tenía y le preguntó si acaso quería poner la denuncia por lo ruda que fue la detención. Don Patricio accede y ahí es cuando comienza la investigación formalmente a través del oficio que presenta el juez de garantía a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Y ya para hacer corta la historia, cómo se transforma esta circunstancia en una querella contra el presidente. En el caso de la familia de Patricio Bao, establecimos el contacto cuando nos encontrábamos en la comisaría. Y la recomendación, en definitiva, para todas y todos los que sean víctimas de la violencia policial ejercida por los agentes de Carabineros o de las Fuerzas Armadas, es que se pongan en contacto con las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues en mi caso con la Comisión Chilena o con la Coordinadora de Derechos Humanos de Providencia, que es donde hoy presto apoyo, y que vayan a constatar lesiones. A veces es un trámite, es un trámite sumamente incómodo, pero es necesario para efectos de determinar cuál fue el tipo de lesiones y la gravedad que sufrieron las personas en el momento en el que se encontraban cuando ocurrió el hecho. Porque con esa constatación de lesiones, más las fotos que se pueda tomar la persona de cada una de las lesiones que tenga, hacérselas llegar a organizaciones como la nuestra, que está ofreciendo atención jurídica gratuita a las personas, para que en definitiva podamos ponernos en contacto, hacer el análisis del caso con el resto de los abogados y abogadas de
del equipo que tengo la suerte de liderar y por supuesto a quienes les mando un abrazo y un agradecimiento por su entrega y, y si las lesiones lo ameritan, comenzar a redactar a partir de los hechos que nos comenta la víctima sobre, o sea, redactar el documento que luego se transforma en la querella que por una parte busca la responsabilidad directa de las personas que actuaron en el hecho y por otra parte, de manera indirecta, por decirlo de una forma bien burda, porque en realidad no es el término correcto, de manera indirecta también reconocer, a partir de lo que señala la ley 20.357, que es la que determina, que tipifica los delitos de lesa humanidad, determinar quiénes son los responsables indirectos, pero directos desde la lógica del mando y desde la lógica de los derechos humanos, que son el alto mando, toda la cadena de mando hasta quien ejerce la responsabilidad como representante legal de la República, que en este régimen presidencialista extremo que tenemos es el presidente de la República. Oye, Manuel, está fantástica la conversación. Queda un minuto, me parece, de este live. ¿Te parece si lo colgamos y volvemos a reiniciar Sí, el por live supuesto. y damos, Démosle. y damos un corte un poquito más acorde a la conversación que está realmente interesante? ¿Ya? Súper. Colgamos este live y reiniciamos inmediatamente. ¿Ya? Al resto los invitamos a que se vuelvan a reconectar, ¿ya? A los que están presentes. Oye, gracias a los que nos están apoyando acá. Pueden también hacer sus comentarios. Ya volvemos, ¿ya? Estamos tratando de conectarnos con... Reconectar. Ya extendimos la invitación. Es de esperar que Manuel ya esté disponible. Oye, realmente Manuel nos ha contado entre telones de lo que ha significado en el fondo este proceso de lucha en las calles y la defensa de los ciudadanos en el fondo que andan de a pie y que de algún otro modo se han sumado a la protesta, ¿no es cierto? Y a la lucha contra un régimen que para muchos de ellos a estas alturas en nuestro país aparece como despiadado. Estamos esperando a Manuel a que se pueda reconectar. Recursamos la invitación. Aquí ya está Manuel. Ya está enviada. Está invitado. Esperamos la conexión. Ya se unió Manuel. Así que ahora iniciamos la reconexión. Esperemos unos segundos y comenzamos. Saludamos ahí a Lo Prado, mandato colectivo que se unió en este instante. Oye, Manuel, oye, el tema es muy interesante desde la lógica de lo que la gente no entiende, ¿no? De que estos abusos son reales, de lo que implica de algún otro modo que la legítima protesta de la gente sufre una amenaza permanente de parte de los agentes del Estado porque de algún otro modo en Chile tenemos una policía ideologizada, heredera, ¿no es cierto?, de una estructura que lo querramos o no le pertenece a la dictadura. Y desde esa Sí, claro. perspectiva, nuestra policía es formada bajo esa lógica y tiene un componente ideológico muy profundo. Sí. Desde esa lógica, yo me recuerdo, uno de nuestros Twitter hoy publicaba la idea de que existe mucho policía, ¿no es cierto?, en la historia que ha hecho labores extraordinariamente destacadas en favor de la ciudadanía. Sin embargo, la dictadura y hasta este momento cualquier acción que se haya hecho en favor de la ciudadanía simplemente ha sido omnibulada porque es evidente, ¿no?, la ideologización de esta policía y su accionar frente al movimiento ciudadano o cualquier acto en el fondo de disconformidad que la gente pueda presentar en las calles. Eh, Sin duda, sin duda. Yo no,
perdona que te interrumpa, César, pero no quiero dejar o sea, no quiero perder la oportunidad de comentarte algo que a mí me parece gravísimo y que por supuesto como integrante de organizaciones de derechos humanos también forma parte de uno de los motivos por los cuales la Fundación Baltasar Garzón y la Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó derechamente esta denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de Justicia. En Chile no solo se persigue a quienes son manifestantes, a quienes no están de acuerdo con el orden establecido, a quienes están peleando por obtener por obtener un mundo mejor, un desarrollo mejor de lo que tenemos hoy en Chile. También estamos siendo perseguidos los defensores y defensoras de derechos humanos. Yo fui víctima del delito de tortura, porque no, esa es la tipificación internacional, pero fui víctima de una paliza propinada por 20 funcionarios de Carabineros el 19 de febrero de este año. Y pese a que estaba debidamente identificado, a que me encontraba fuera de la manifestación, a que me identifiqué como defensor de derechos humanos, como abogado, y que no, o sea, y que grité a viva voz que no formaba parte de la manifestación y que no tenían que sacarme del lugar porque yo estaba fiscalizando el actuar policial y que había norma internacional que me amparaba. Y no solo porque me haya ocurrido a mí, en realidad no tiene que ver, no tiene que ver con la victimización, tiene que ver con el hecho de que Carabineros cruzó una línea muy grave, porque no están distinguiendo entre los manifestantes y quienes estamos ahí para prestar atención en cuanto a la labor humanitaria que desarrollamos o a la labor sanitaria que desarrollan los grupos de salud, los grupos de primeros auxilios, las distintas brigadas que forman parte también de este ecosistema que ha surgido a partir del desarrollo de la protesta social. Y quiero mencionarlo, por una parte, porque recibir una paliza de 20 personas que están armadas es algo que a uno le cambia la vida. Hoy tengo la suerte de poder hablarlo contigo y con esta soltura, pero fue algo que a mí me dejó tremendamente afectado por harto tiempo y que me tiene me tiene todavía bajo un proceso de rehabilitación que un defensor de derechos humanos no debería por qué vivir. Por supuesto, no lo debería vivir nadie, yo me siento más importante que ninguna otra persona, pero que uno como defensor vive desde la lógica de que hay un tercero que lo está ocurriendo. Pero cuando Carabineros transgrede esa barrera y ataca a personal de salud, a médicas, a médicos, enfermeros, TENS, a defensores y defensoras de derechos humanos, es porque efectivamente hay una ideologización Claro, de hay la una búsqueda conducta de este control de totalitaria, orden público. hay una conducta totalitaria, ¿no es cierto? Y que busca de algún Correcto, otro modo generar terror en la población. Y para correcto. ello se puede valer de cualquier mecanismo para infligirle el dolor, ¿no es cierto? Y el temor suficiente para supuestamente provocar lo contrario. Sin embargo, la ciudadanía, de manera muy valiente, ¿no es cierto?, le ha dicho a todos los vientos que no tiene miedo, ¿no? Sí, O que ya no tiene miedo, lo que evidentemente es una tremenda una arenga, sí, claro, y una aspiración es una ciudadana, tremenda arenga. y evidentemente estamos frente a un hecho de superación en el fondo de un momento histórico, porque cuando la gente le está diciendo, ¿no es cierto?, no tenemos miedo, es porque ese miedo existió, porque Sí, claro. el terror estuvo en nuestra ciudad, en nuestros ciudadanos, y el tiempo transcurrido no fue el suficiente para borrar esas heridas, porque quizás los que infligieron ese terror o ese miedo, ¿no es cierto?, aún no pagan sus culpas. Claro. Bueno, el escenario al parecer es la refundación, ¿no? Y es lo que... Yo creo que debe disolverse la institución de Carabineros. Creo que Carabineros de Chile como una institución militarizada, obediente y no deliberante, no cumple con los estándares internacionales de los mejores métodos para ofrecerle a la ciudadanía la seguridad que como derecho esencial de la naturaleza humana, como un derecho humano más, todos merecemos
por el hecho de cumplir con nuestras obligaciones, de no cometer actos antisociales, de pagar nuestros impuestos y en definitiva de mantenernos en constante vínculo con nuestro entorno, en armonía y ojalá causando el menor impacto posible. Carabineros de Chile surge en un momento en el que, o sea, en un momento también revolucionario para Chile, no lo olvidemos, lo impone el dictador Ibáñez, estamos a puerta, bueno, cumplió 98 años ahora el 27 de abril y surge también como una intención de separar la labor del control del orden público en las ciudades con el ejercicio, o sea, con la pega que hacía el ejército hasta antes de que existiera esta fuerza policial. Sin embargo, esta institución confunde lo militarizable que puede ser una institución y que desde mi punto de vista o desde un punto de vista más técnico, más propio de la forma en la como las sociedades civilizadas han desarrollado la función policial, creo que innecesario desde el punto de vista militar. No necesitamos a militares en las calles, no necesitamos una policía obediente y no deliberante, no necesitamos un cuerpo de personas que no puedan pensar o que tengan que someterse a un entrenamiento de abuso permanente y constante por 1 año, por 2 años o 3 años en el caso de los oficiales para que luego vayan y busquen a través del actuar generar el mismo abuso que ellos sufrieron mientras eran instruidos para generar algo que entienden como orden público. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque incluso desde la génesis del objetivo, del cumplimiento de la institución de Carabineros, su mismo lema lo dice, orden y patria. Piensan en el orden público y no piensan en la seguridad de la población, no piensan en el resguardo de los derechos de las personas que están siendo vulneradas en el momento en el cual asisten como víctimas de algún delito o son víctimas de un delito provocado en el contexto del control de las libertades que Carabineros exige. La policía, aquí quiero llegar con esto, a que las policías no deberían castigar. Y Carabineros de Chile hoy día castiga a la población civil. Castiga el hecho de no estar de acuerdo, castiga la circunstancia de estar ejerciendo tu derecho a movilizarte, tu derecho a manifestarte, tu derecho a moverte incluso cuando no cuentas con los recursos para que otro te mueva, porque no olvidemos que ha habido tremendo despliegue había un tremendo despliegue para evitar que las personas de a pie se muevan, pero recién a inicio del mes de abril se cerró el aeropuerto. Cuestión que habla justamente de esta ridiculización del gobierno en el sentido de que habla de mano dura pero no la ejerce y de esta dualidad, de esta manga ancha para quienes pueden pagar y de esta manga muy apretada o de esta mano dura para quienes formamos parte del 78% de la población, que asemejándolo con el apruebo, somos quienes hemos sido víctimas de la violencia que ejerce esta institución. Y por supuesto, no dejar pasar lo siguiente, el orden público no debería ser el objeto de esta institución policial, debería ser proteger a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y de sus libertades, controlando específicamente a quienes atenten contra el ejercicio de estas libertades. Manuel, bueno, largo tema y de alta complejidad sin duda. Sí, claro. Dentro de las propuestas que tú tienes y que levantaste para tu candidatura actualmente, está el tema del medio ambiente, está el de una república inclusiva, está el de una democracia, ¿no es cierto?, mucho más participativa, está el de una sociedad antineoliberal. No hay mucha distancia en el discurso y en relación a lo que muchos han propuesto. Y en relación a tu distrito, ¿cómo ves el escenario de tu propuesta y cuáles son las dificultades en el fondo que se expresan, digamos, de mayor manera en tu distrito? Mira, desde mi rol como divulgador he tenido mucha suerte, César, porque me he encontrado con mucho cariño
de parte de la ciudadanía. Un abogado que vaya y explique de manera gratuita conceptos que para uno son difíciles, como una derogación, como un trámite legislativo, como un primero, un segundo, un tercer trámite constitucional en un proyecto de ley, como que vuelva un proyecto de ley a comisión mixta, son conceptos que para el común de la ciudad, de una sociedad analfabeta jurídicamente, analfabeta políticamente, agradece. Por lo tanto, yo mediría mi impacto en la cantidad de personas que me hacen hate, que, que, mm, que se conocen en el mundo de las redes sociales como haters, que son los que mandan mensajes de odio o mensajes que trivializan o que generan más impacto negativo que positivo. Y he tenido suerte, ha sido poco. Ha ocurrido, por supuesto, porque hay personas en este país que todavía creen que los derechos humanos pertenecen a un sector político, cuando en realidad los derechos humanos nos protegen como especie. Y dentro de la especie estamos todos, todes, sin distinción de edad, sexo, estirpe o condición, como lo dice el preámbulo, o sea, el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la divulgación ha sido, siento yo, el punto fundamental que me ha permitido acceder a este público difícil, porque las comunas que comprenden el Distrito 10 son comunas bastante educadas desde un enfoque político. O en realidad incluso se da una dualidad, porque contamos con 3 comunas que tienen a profesionales jóvenes, a personas que han tenido la suerte de acceder al privilegio de una educación superior, técnica o profesional, que son Providencia, Ñuñoa y Santiago, pero también contamos dentro de este distrito a otras 3 comunas que son La Granja, San Joaquín y Macul, que son comunas dormitorio en algunos aspectos, que son comunas en las que aún hay campamentos, hay ollas comunes funcionando, hay tomas de terreno que están formadas por personas que han tenido que optar por el trabajo más allá de la educación. Y, y desde esa óptica, también la divulgación para mí ha sido el privilegio de poder entrar con un lenguaje mucho más común, un lenguaje más accesible, más entendible para todas y todos. Y creo que ese ha sido el plus de mi candidatura por sobre candidaturas como la de personas que han recibido tremenda cantidad de millones de pesos de parte de un Estado que solo ha hecho discriminación contra los independientes y que ha amparado como un padre a quienes son candidatos que, que vienen a heredar o que vienen a proteger o que vienen a defender este establishment que como lista del pueblo y como candidato independiente en favor de los derechos humanos de todas y todos buscamos romper, buscamos erradicar de una vez por todas. Ahora bien, me ha ido bien, siento yo. Como te decía, he recibido mucho cariño, trabajo con un comando, con un anticomando, porque no les gusta el nombre comando, porque son mis amigos y amigas quienes creyeron que era una buena idea que formara parte de estos 155 y, y ha sido voluntario todo el trabajo que han desarrollado para apoyarme, cuestión que por supuesto agradezco y les mando un beso y un abrazo gigante, porque ahí es, siento yo, donde se miden los principios. Y eso habla bien de mis amigos y del equipo de voluntarias y voluntarios y de todas las personas que están apoyando mi candidatura, porque no hemos visto plata para pagar el posicionamiento en las redes sociales, para imprimir algunos volantes, para mandar a hacer algunas banderas, unas poleras, un pendón, que han sido las cosas que han movido de cierta manera mi campaña en términos mediáticos, pero más que eso, siento yo que ha sido la buena onda, el contacto con las personas, el llegar con un lenguaje ordinario es la palabra más correcta, pero el sine qua non de todas las fuerzas transformadoras en Chile, porque parece que las únicas claro, que tienen dinero son las que no quieren transformar el, claro. el- el modelo. Oye, mira, Manuel, aquí hay una pregunta que dice relación con respecto al medio ambiente, que dice, ¿tienes algo pensado para el ordenamiento de las ciudades? Y la complemento un poco, la hace Raíz Asesoría Punto Legal.
La complemento porque tú estás en un distrito en donde hay un nivel de diferencia, ¿no es cierto?, entre las comunas que es abismante, ¿no es cierto?, por nombrar quizás el caso de San Joaquín con Providencia, por poner un caso. Sí, claro. Eh, el dato hago la pregunta en el fondo y dejo el dato a propósito del nivel de segregación que tiene tu distrito. ¿Cómo ves el escenario y qué posibilidades hay en el fondo reales de que esta situación pueda cambiar? Yo creo que todo es posible. Jamás pensamos que vamos a tener una asamblea constituyente. Si bien tiene un nombre, si bien tiene algunas trabas, si bien tiene algunas restricciones, nadie nos dice o nadie ha dicho que no podemos a través de esta convención constitucional generar un proyecto de constitución que convoque a una asamblea constituyente sin ninguna de las trabas que impuso esta cocina llamada Acuerdo por la Paz y la nueva constitución. Y particularmente entrando en la materia ambiental, la lista del pueblo viene con una propuesta que se rige bajo 6 ejes principalmente. Creemos que Chile debe tener un Estado que sea plurinacional, ambiental, igualitario, participativo, inclusivo y que respete los derechos humanos, respete, promueva y proteja los derechos humanos de todas y todos los habitantes de la República. ¿Y por qué está dentro de los primeros lugares que tengamos un estado ambiental? Porque creemos que debemos seguir el ejemplo de naciones que han considerado la naturaleza como un sujeto de derechos. Porque el modelo capitalista, extractivista, que ofrece este método neoliberal de acumular riqueza en unos pocos y que sea una gran cantidad los marginados o los que estén aportando a este acopio de riqueza, ya no es suficiente para sostenernos como especie. La ONU, particularmente, sí, no, una de las agencias Perdón, de paréntesis. la... Sí, Además que un sujeto, ¿no es cierto?, que sin él no podríamos existir. a eso justamente quería llegar, a que creo que fue la FAO, la Organización para la Alimentación, y que la que señala precisamente que en el mes de agosto de cada año la especie humana consume todos los recursos que el planeta tenía para el año. Por lo tanto, En no Chile, no podemos... sé si conoce el dato. ¿Cuál El año pas- dato? ese mismo dato, que es para nivel Ujú. mundial, no sé si lo conoce para Chile. No lo tengo ahora en la memoria. Un dato para chequear. Ujú. Según los datos que yo manejo, el año pasado se cumplió en abril. En abril. Mira, peor todavía, po. Peor. ¿A qué quiero llegar? A que si seguimos bajo la lógica en la que estamos, va a llegar el momento en el que nos vamos a atrasar cada vez más y van a ser nuestros hijos o nuestros nietos los que el día de mañana nos van a pasar la cuenta. O, de frentón, vamos a llegar a un colapso que podemos evitar y que estamos todavía a tiempo de evitar. La posibilidad de congregarnos en torno a una constitución democrática nos ofrece una alternativa a algo que me parece gravísimo y que es uno de los motivos que más me preocupa y que más me motivan a querer ser constituyente, que es evitar una guerra civil, que es súper posible y que no podemos descartar. Si logramos encontrarnos y entendernos y entender que nuestro trabajo no es solo para el día de hoy o para el mes o para el año, sino que es un proyecto que va a buscar que el Estado de aquí a 30, 50 o a 80 años sea un Estado mucho mejor preparado para los desafíos que se nos vengan en el futuro con relación al cambio climático, con relación a la desigualdad, con relación a la pobreza, a la deforestación, a la desertificación, vamos a poder plantear mejores políticas públicas para paliarlo. Y si logramos concebir a la naturaleza como un sujeto de derecho, vamos a poder otorgarle determinado marco legal para protegerla. Y en la naturaleza también es necesario desprender otros seres sintientes que tampoco hoy día están protegidos, que son los animales no humanos. Necesitamos llevar al Chile del futuro hacia una política que nos mire ya no con una visión tan antropocentrista, sino que mucho más
ecosistémica, donde los seres humanos formemos parte del entorno, pero que no seamos los protagonistas, sino que pensemos en todos los que formamos parte de este entorno como un equilibrio que debemos buscar, que debemos mantener cuando lo logremos y que debemos preservar hacia el futuro. Manuel, eh, eres candidato al Distrito 10 y hemos iniciado el proceso de campaña. ¿Qué le podrías decir a tus electores ¡Wow! de, ¡Qué buena de- pregunta! frente a una recta final ya que nos queda? ¿Qué les podría decir? Que la contienda es desigual. La contienda es desigual y lamentablemente es tan desigual porque hay personas que están defendiendo el modelo que nosotros buscamos erradicar, que buscamos repensar, que buscamos, o sea, modelo del cual buscamos adueñarnos porque como ciudadanas y ciudadanos somos todos dueños de este modelo. No tenemos por qué continuar con un sistema político, económico, social que heredamos de una dictadura, que heredamos de personas millonarias que jamás han usado siquiera el modelo y que genera no solo la desigualdad que hemos visto, sino que sendas violaciones masivas, sistemáticas, generalizadas y gravísimas contra los derechos humanos de las personas. Y en ese sentido, creo que mi humilde alternativa, mi alternativa como candidato, o sea, la alternativa que ofrezco como candidato y la alternativa que ofrecemos dentro de la lista del pueblo con esta organización autoconvocada de personas que venimos de organizaciones civiles, que buscamos que el Estado tenga principios, valores definidos y que se rija bajo estas premisas que les mencionaba en el comentario anterior, podamos pensar que somos dueños de nuestro país, que no son 10 las familias dueñas, que somos los 18, 19 millones que vivimos hoy día en Chile, los que podemos pensar un futuro mejor, más mejor diría el Guaso, que nos permita apropiarnos no solo de la constituyente, sino que también de las mejores decisiones que podamos tomar o de una democracia participativa, ya no más representativa, porque mira a dónde llegamos con la democracia representativa. Mira al nivel de crisis que nos trajeron los políticos de todas las fuerzas políticas que no han hecho nada, sino que lisa y llanamente han buscado cómo perpetuarse en el poder más que generar cambios sustanciales. Y junto a la lista del pueblo lo que buscamos es eso, ofrecer la alternativa por igual a una persona que vive en Providencia como a una persona que vive en una toma de terreno en La Granja o en San Joaquín. No vale uno más que el otro. Y el 15 y el 16 de mayo todos tenemos el privilegio de valer lo mismo, que es un voto. Y desde esa perspectiva yo quisiera invitar, por supuesto, a todas y a todos a que pensemos este Chile como pensemos el Chile del futuro como un proyecto en el que tenemos que formar todas y todos parte, y todes, por supuesto, que tiene que ser un país en el que las decisiones o la rabia que tenemos adentro por no haber logrado lo que queríamos lograr, ya deje de ser una rabia y comience a ser un proyecto de transformación. Y en ese sentido, por lo menos mi trabajo, mi experiencia como defensor de derechos humanos, como un usuario de la bicicleta, como un músico folclorista, como un artista y como una persona inserta en la sociedad, es que no tengo mucho más que ofrecer que mi visión relacionada con la normalidad, con saber cuánto cuesta el kilo de pan aquí en el centro, con saber que hoy día cuesta 7 lucas un kilo de palta y Chile es uno de los países al nivel mundial que más produce paltas y me parece francamente una vergüenza, una aberración, un crimen, porque hay personas que están viéndose sumamente beneficiadas por ese precio de una verdura, de una fruta tan rica, que es mi fruta favorita, la palta, por mencionar solo un ejemplo. Estamos en este momento frente a la oportunidad de cambiar todo lo que sea necesario para que logremos, juntas y juntos, que Chile vuelva a ser de quienes lo habitamos y no de quienes votaron rechazo solamente. Estamos frente a la oportunidad de lograr que todas y todos
sin importar lo que tenemos en la billetera, podamos formar parte de las decisiones que tenemos que tomar en el futuro. Y yo quiero ser uno de esos delegados, yo quiero estar ahí porque quiero asegurarme, bueno, primero que todo, que todos los derechos humanos sean consagrados como derechos de garantía estatal, que el Estado promueva, proteja y prohíba o regule su ejercicio, de modo tal que así podamos asegurar las condiciones básicas necesarias para que todas y todos podamos vivir con dignidad, pues si eso es lo que queremos, más dignidad. Manuel, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche. Te quiero contar que Constituyente Organizado ya ha tomado una decisión y es que considera que tú eres un muy buen candidato para llegar a la Asamblea y por ¡Qué bueno! eso Me alegro mucho. por eso esta reunión. Nos alegramos mucho de tu trabajo y de poder conocer en el fondo de lo que has hecho en gran medida en la calle y lo que haces ayudando a la gente que ha participado, ¿no es cierto?, de esta rebelión sistémica, ¿no?, en la cual de algún otro modo intentamos superar ciertos mínimos que Sí, mínimos claro. comunes que le llamaron en hace unos pocos días, ¿no? Pero que sin duda no se generaría si no es gracias a la lucha de las personas que están trabajando. No quiero irme sin antes hacer un llamado en el fondo a la no dispersión de votos. Y quiero señalar algo. Hace pocos días y hoy hemos concretado una afiliación en la búsqueda de la campaña por la no dispersión de los votos. Y Constituyente Organizado se ha unido a Estallido Tuitero, ¿ya? Mira, qué buena noticia. Cuya fusión esperamos en el fondo inicie, ¿no es cierto?, un proceso de masificación de las redes y por la campaña en relación a la no dispersión de votos, lo que implica en el fondo que nosotros a nivel nacional estamos promoviendo no más de 2 listas en las cuales debiesen concentrarse por distrito, ¿no es cierto?, los mejores candidatos. La elección final la tiene la gente. Sin embargo, nuestra opinión es que para poder en el fondo promover el cambio y favorecer en el fondo a las listas transformadoras, hay que concentrar las energías, ¿no es cierto?, evitando la dispersión. De Sí, ahí el claro. llamado, ¿no es cierto?, y el llamado que hago yo ahora y el comunicado que ejerzo hablando de esta fusión y que en el fondo el mundo independiente y de los ciudadanos de a pie estamos haciendo un tremendo esfuerzo en realidad por cambiar este país. Y valga la estrategia, digamos, para poder lograrlo. Manuel, te dejo un abrazo enorme y no sé si quieres decir algo al cierre. No, muchas gracias, pues bueno, qué buena noticia y muchísimas gracias por el voto de confianza. Yo me siento muy honrado, me siento con el privilegio de tener esta oportunidad porque creo que hacen falta personas que conozcan la realidad y siento que tengo el privilegio de formar parte de la realidad, pese a que tengo o sea, que tengo el privilegio de haber tenido educación superior, de haberla terminado. Pese a que estoy rodeado de ciertos privilegios, creo que es hora de que lo que para mí ha sido un privilegio sea para todas y para todos un derecho de acceso universal. Y por lo menos desde la lista del pueblo, la invitación es a que nos apoderemos, nos empoderemos del rol que tenemos que cumplir. Nosotros hablamos de que somos la resistencia. La invitación es a que el 78% de la población que votó por aprobar la idea de una nueva constitución y que esa sea elaborada por una convención constitucional formada por personas independientes, que venga a que nos alineemos con esa idea. Nosotros somos la resistencia, las ciudadanas y ciudadanos que nos damos cuenta de los errores y de los horrores que ha cometido este sistema político, este gobierno y esta clase política, somos los llamados a cambiar todo lo que sea necesario para que logremos un Estado plurinacional, ambiental, igualitario, participativo, inclusivo, feminista y por supuesto que tenga todos los derechos garantizados en la próxima constitución que tengamos. Muchísimas gracias, por supuesto, César. Para mí es un honor
Gracias. Yo me comprometí a darlo todo nomás, así que en Reitero ese nuestro camino voy. agradecimiento, Manuel, el que nos haya acompañado hoy en esta larga entrevista. De verdad que nos da mucho gusto haber conocido a alguien que ha estado en terreno dando la lucha y con un conocimiento técnico dispuesto en el fondo a ayudar a los ciudadanos que han dado la pelea por transformar este país y hacer de este país una mucha mejor nación. Sí, pues. Invitamos a Hasta que todos la a dignidad entrar. sea costumbre. Así es, invitamos a todos a seguir nuestras redes, ¿ya? E invitamos a la lista del pueblo a seguir nuestras redes en Constituyente Organizado en Facebook, en Constituyente ORG en Instagram y Constituyente O en Twitter. Ya este video va a estar disponible en nuestra plataforma y así que a la gente a informarse por la plataforma, a conocer las listas que nosotros estamos promoviendo y que sin duda entre todos sacamos la tarea adelante. Un abrazo, Manuel, y Que esté nosotros muy bien. agradezco a todos los que nos acompañaron también esta noche. ¿Ah? Sí, muchas Eh, gracias. y dentro de la semana seguiremos con nuevos live. Esta semana, si se viene a la cabeza, tenemos candidatas del distrito 17, si no me equivoco, Florilich. Estamos con Damiris del distrito 15. En fin, vamos a tener hartos invitados y harta sorpresa durante esta semana. Así que a Oye, seguirnos. ¿puedo pasar un datito antes de que Por terminemos? supuesto. Ahora a las 8 me invitó Vicente Irarrázaval, que es un artista gráfico, de la cuenta de Instagram Mal de Bichos. Lo pueden seguir. Vamos a tener también una transmisión en vivo con él ahora, con una conversa en relación a lo que ha pasado, en relación al arte, en relación a cómo la cultura también tiene que comenzar a formar parte del debate público y nos vemos ahí también, pues están todas y todos invitados. En buena hora, en buena hora. Se agradece la Sí, pues. invitación. Un abrazo a Que todos, que estén muy estén muy bien. bien. Muchas Bueno, gracias. Chao, chao. chao.